pues esa posibilidad de comunicarnos y fíjate que lo que advertimos aquí en Sonora, dadas las circunstancias y estas últimas, ¿qué te gustan? 36 horas de violencia, no, 24, vamos a ser precisos, 24 horas de violencia en Sonora, es que, Luis, esto ya es la consecuencia, ¿no? De lo que se tiene sobre la mesa de seguridad y poco se habla de la causa, ¿no? Entonces, se han puesto muchos temas sobre el diálogo para el debate. Sin embargo, las causas, ¿no? A mí me interesa particularmente con el interés periodístico, es que las causas ya originaron estas consecuencias. Sí, lo lamentable, o como ya se lanzó también a través de las redes sociales, el hashtag con los niños no, como tú bien mencionas, fueron 6 las víctimas en estos linderos de Sonora con Chihuahua, aunque un medio internacional ya desde Utah, de Salt Lake, Utah, la capital en este estado norteamericano, pues señala que fue en Sonora, ¿no? Prácticamente. ¿Qué es lo que pone y qué hace ruido? ¿Por qué lo siguen manejando pública y mediáticamente como entre los límites de Sonora con Chihuahua? Uh-huh. Bueno, porque se trata de que si ocurrió en Sonora, sería en la tierra natal del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ¿no? Entonces, ese es el manejo mediático que también le dan a conocer al interés, a la gente, al público, y entonces por eso hay un manejo soterrado, ¿no? De tratar de ubicar el lugar donde ocurrió con precisión este ataque. Incluso hoy los cuestionamientos fueron muy fuertes al presidente, si se trató realmente de un ataque dirigido o estuvieron en medio de una reyerta entre grupos antagónicos que buscan el control de estas rutas de contrabando de drogas y de personas, ¿no? Ahí mismo entre Sonora y Chihuahua. Es decir, hoy se dan a conocer únicamente con la frialdad de los números, 6 niños muertos, 3 más adultos. Desde Estados Unidos hablaban que ya estaba en territorio nacional el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. En unos minutos más el presidente va a recibir la llamada de Donald Trump porque le ha preocupado que estas personas agredidas o victimadas pues son estadounidenses, ¿no? Entonces, de ahí que ya ha escalado este ataque, ha escalado a niveles internacionales, ¿no? También sabemos que pertenecían a esta cofradía religiosa de los Salmos de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, y bueno, desde Salt Lake, ¿no? Que es la capital de los mormones a nivel mundial, pues se dan a conocer con precisión los periodistas que se trataba de un solo núcleo familiar. Estas 9 personas, entre ellas 3 mujeres, madres de todos los niños que por ahí estuvieron atacados, viven en la misma unión familiar, ¿no? Porque ellos se les permite la poligamía. Y entonces había un padre con diferentes esposas y toda esta cantidad de niños, ¿no? Eso es algo de lo que se ha ido documentando. Lo increíble es que la información más certera hasta el momento es desde los Estados Unidos. ¿Qué es lo que advertimos? Que Sonora, lo que siempre se presumió que es el estado más seguro del norte del país, ya está teniendo también esos tintes de violencia como está ocurriendo en el resto del país, de la nación. Es decir, que Sonora está aparejado con los índices, los niveles de violencia que se tienen en el país, está descontrolado, y dejo para tu público, perdón,
y para todos los que les guste el análisis político y de la seguridad nacional, Luis, es que si el presidente en muchas ocasiones, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el sexenio de Felipe Calderón, cuando se le declaró la guerra al narco, fue darle un palazo al avispero, ¿verdad? A lo tonto, perdón, a lo tonto, lo ha dicho así, es citas textuales, ¿no? En muchas ocasiones. Sí. Bueno, pues con las muertes que se han venido ya en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha desbordado toda cifra récord que se tendía en el calderonismo, es decir, que si aquello fue un palazo a lo tonto, al avispero, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Si los índices de violencia son superiores de un 50 a un 150%, dependiendo de las entidades de las que se esté hablando. Es decir, que la violencia está desbordado, se va a terminar por allá por encima de las 60,000 muertes, y no hay forma de controlarlo. No hay forma de que esto pare, y sobre todo, ojo, la alerta, la tendencia nacional y e histórica en ejecuciones, Luis, es que conforme llegan los meses últimos del año, se incrementa la violencia. ¿Cuál es el mes más cruento del año? Diciembre. Entonces, si así iniciamos noviembre, imagínate cuáles van a ser los niveles que tendrá México para finalizar el año. El primero en el ejercicio de Andrés Manuel López Obrador ha resultado un total baño de sangre. No queremos ser aves de mal agüero, simplemente que los números son muy certeros y se entiende que diciembre es el mes cuando se dispara la violencia. Estamos a noviembre, ya se rompieron todos los récords de violencia históricos, de las cifras y estadísticas modernas, ¿no? Porque sabemos que pasamos por una época de revolución e independencia donde se tuvieron más muertes, ¿no? Pero ya en la era moderna, el primer año de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más sangriento en la historia de las ejecuciones y la violencia que se tiene registro. Entre otras cosas, haces un planteamiento totalmente muy, muy interesante, muy aterrizado en la realidad, Milton, como siempre. Y aquí la pregunta es, ¿irá a sostener el presidente a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública? Lo puso, pues digamos, en la boca en el hocico del lobo, a Alfonso Durazo, y hay gentes que ya piden su renuncia, y en algún momento, la semana pasada, Alfonso Durazo dijo, si resuelve la inseguridad, que yo me vaya, pues yo renuncio, y hoy tiene comparecencia del Senado. ¿Cuál es tu opinión al respecto del secretario, que además de ser de Sonora, es de ahí, de esa región de la Sierra de Sonora? Ahora sí que, como se dice popularmente, le tronó el cohete en la cara, ¿no? O en la mano, ¿no? Es literal, ¿no? Esta olla de vapor que estalló ahí en el noreste sonorense es total responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Incluso él puso sobre la mesa su renuncia cuando ocurrieron los hechos violentos en Culiacán, ¿no? Es decir, no sería la primera ocasión en que renuncia o que ya muestra ese documento que se tiene que ir. Entre paréntesis, y entiendo que a lo mejor se escucha frívolo este comentario, pero lo voy a decir puntualmente, era uno de los perfiles más vistos para contender por la gubernatura de Sonora, pero también, cierro paréntesis, le dieron la encomienda más difícil, ¿no? La seguridad pública, y eso ha sido los pronósticos, ¿no? Ha ido con el pronóstico inicial. Si Durazo habría de obtener la Secretaría de Seguridad Pública, pues su perfil y su imagen iría a la baja, llegaría muy desgastado al 2021 con 3 años de actividad como policía de la nación. Ahí se cierra ese paréntesis. Sí. Lo otro, Luis, amigos del auditorio, es que Durazo
tampoco es la primera vez que enfrenta estos problemas cuando tiene un cargo de gran envergadura, ¿no? Veíamos una columna que se publicó a finales de la semana pasada, donde se llama Otra vez Durazo, ¿no? Tuvo problemas en ese sexenio de Fox, recordemos que fue uno de sus máximos impulsores aquí en Sonora y en el norte del país. Y bueno, pues ahí está en el ojo del huracán, en el caso Colosio, un amigo personal de él, Luis Donaldo Colosio, un montón, fue a declarar cualquier cantidad de veces. Digo, lo señala en la columna, ¿no? Claro. Entonces, Colosio, Fox y López Obrador, siempre que Durazo se pone en una posición preponderante, siempre está casi inherente la renuncia, ¿no? Porque los cargos son grandes, como ya te decía, de gran calado, y bueno, que ya haya presentado su renuncia no es algo que sea ajeno a Durazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en los 3 citas con la historia que ha tenido el sonorense, pues ha salido por la puerta chica, por la puerta de servicio, que no ha podido con la responsabilidad. Este parece que es el caso, y la Secretaría de Seguridad Pública, pues como bien se dice y coloquialmente, no se la deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? Es una labor bastante difícil, y la prueba está que un tipo cerebral como Durazo no ha podido dar con la solución a la violencia que se vive en México. No, está muy difícil, muy, muy difícil. Y Milton, finalmente, tu análisis sobre el tuit que acaba de lanzar el presidente estadounidense Donald Trump, diciendo, estoy esperando la llamada para hacer, o él va a hacer la llamada con el presidente López Obrador, donde dijo básicamente, en esta guerra contra el cártel es momento de barrerlos sobre la faz de la tierra. Así dijo, así lo escribió hace unos momentos Donald Trump. ¿Qué piensas al respecto? Y tú, como una persona que pues creció de cierta manera en la frontera, allá en Nogales, tú sabes la injerencia que tienen los norteamericanos, y bueno, tú sabes que cuando les hacen algo a los americanos, ellos vienen con todo a, pues no a decir venganza, sino a poner orden y poner un límite de que con los americanos jamás te debes de meter. ¿Qué piensas al respecto? Mira, la premisa que tenemos es que ayer, desde este influyente rotativo, el Salt Lake Tribune, o la tribuna de la Laguna Salada, ¿no?, que es la capital en el estado de Utah, señalaba que un helicóptero del FBI desde Tucson se sumó a la búsqueda de los entonces pequeños y mujeres desaparecidas. Esto, a información oficial en México, no existe. Pero la familia de las víctimas, desde ayer, y este periódico desde los Estados Unidos señaló que un helicóptero de manera particular elevó su vuelo desde Tucson para ir a esta zona de Bavispe y unirse a la búsqueda. Es decir, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, por las palabras de este medio y de los familiares, ya se encuentra en espacio aéreo mexicano. Eso por palabras de ellos, ¿no?, que estaría a todo lo cuestionable necesario. Bueno, a eso lo habríamos que ver, ¿no? Pero los señalamientos ahí están. Número 2, sabemos que Donald John Trump, pues es un bad boy, como se le dice, no, es un chico malo, ¿no? Sí. Y lo que consigue para el pueblo estadounidense lo hace a través del Twitter, lo hizo para frenar la migración, lo hizo para construir el muro, lo hizo para detener a la India, a China, al mismo, ¿cómo se llama? La tecnología esta celular de Huawei. Es decir, ese es su campo, ¿no? El Twitter, esta red social de los 80 caracteres, sí, es su campo de batalla, ¿no? Entonces, en su calidad de bad boy, de bulinero, como también le dicen en los Estados Unidos, es un bully, ¿no? Es un buller este vato, ¿no? Es un toro que anda sobre el Twitter, y ya le puso el punto sobre la I, y precisamente en la mañanera, ahorita que recién acaba de transcurrir, ya dijo el presidente que le va a contestar cuando se acabe la mañanera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, Luis? Es que si ya el Instituto Nacional de Migración
se convirtió en la Border Patrol mexicana, es seguro que, derivado de ese tweet, México emprenda una acción férrea, directa y puntual contra los grupos criminales que están operando en esta zona. Eso es innegable porque por lo que hemos visto y las características que tiene el gobierno de Andrés Manuel con respecto al de Trump, es que han sido muy, no quiero decir serviles, pero vamos a decir que han sido atendidos, ándale, dóciles, vamos a decir, ¿no? Han sido colaborativos, vamos a decirlo así. Entonces, parece que va a venir una respuesta, y ¿sabes qué? Me parece que cuando ocurrió el caso Culiacán, Luis, entendemos que medios de comunicación, algunos líderes de opinión y el resto de la población no tenemos la información de primer nivel como la tienen los funcionarios del gabinete, pero me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso al Estado mexicano como si fuera de algodón de azúcar. Sí. Y eso es lo que ha sido muy cuestionable, porque si el gobierno mexicano tenía algo que le importaba a uno de los principales capos en el mundo, no es posible que no haya negociado y haya decidido soltarlo. Es decir, en algún momento ese choque de fuerzas, esos dos entes públicos conocidos por los mexicanos, estuvieron en el mismo nivel de fuerza. Y el gobierno mexicano, bueno, en este caso el Estado mexicano, prefirió ceder. Eso es algo increíble, porque dadas las circunstancias, pues no se había advertido. Digo, hay cientos de libros que describen cómo el gobierno mexicano pues se vence al narco, y hay historias y están ahí en Netflix y todo esto, ¿no? Pero que ya lo hayan comprobado, que se haya dado a conocer en vivo y en directo a través de las redes sociales y confirmado, eso es increíble. Entonces, me parece que en este caso, y para esto en particular, el Estado mexicano va a sacarse la espinita, y me parece que la primera bandera la han colocado desde los Estados Unidos, y estoy seguro que va a haber resultados en ese mismo sentido. Pues ahí está, Milton, te agradecemos muchísimo tu análisis, tu punto de vista. Por eso era importante platicar contigo de este entorno que, además de la pena tan grande de la familia Levarón, pues también lo político, esta guerra frontal a la que ahora sí creo que vamos a empezar a ver, pues nos deja muy claro que se acabaron los abrazos y posiblemente empiecen los balazos. Mira, lo dijiste mejor que yo en una sola oración. Exacto. Me parece que por ahí está encendido ese primer foco, ¿no? Pues, dadas las circunstancias. Muchas gracias, Luis. Como siempre, te agradezco la llamada, y para mí es un gusto enorme siempre platicar con tu público y, por supuesto, atender a tus llamadas. Muchas gracias, Milton Martínez. Como siempre, ya sabes que te tengo mucho aprecio y valoro mucho tu trabajo y tus puntos de vista. Muchas gracias. Buen día y saludo a todos. Igualmente.